Hola, muy buenos días a todos los asistentes a esta clase virtual que lleva por título Diagnósticos moleculares en coprocultivos. Para iniciar, comentaremos que la importancia de realizar cultivos de microorganismos en un laboratorio clínico radica precisamente en poder identificar a estas especies a partir de diferentes fuentes, como es la sangre, orina o materia fecal, ya que potencialmente pueden causar algún tipo de enfermedad. De esta manera, tenemos que un cultivo es un procedimiento artificial que permite la conservación y o la proliferación de estos microorganismos patógenos al proporcionarles un medio adecuado para su supervivencia por un tiempo definido. Los medios de cultivo de laboratorio básicamente proveen de diferentes fuentes de energía, que pueden ser orgánicas, inorgánicas, además de una fuente de luz. Asimismo, también deben contener diferentes elementos que son importantes en la biosíntesis celular, como es carbono, hidrógeno, fósforo, magnesio, calcio, entre otros. Y de manera importante, también deben proporcionar una fuente adecuada de agua. Según la finalidad de los medios de cultivo, tenemos que los hay de diferentes tipos. En primer lugar, tenemos los medios de enriquecimiento, la mayoría de los cuales son de una presentación líquida y favorecen el crecimiento de microorganismos, pero también se les adiciona algún tipo de antibiótico que limitan el crecimiento y proliferación de otras especies. Los medios selectivos son básicamente lo mismo que los medios de enriquecimiento, con la diferencia de que presentan un sustrato sólido, como puede ser agar o algún otro material. Por otra parte, los medios diferenciales se caracterizan porque carecen de inhibidores o antibióticos, pero en lugar de ello presentan indicadores en el mismo medio, que reaccionan con productos del metabolismo y en base a esta reacción se permite una coloración que permite la identificación de los microorganismos de interés. Finalmente, tenemos los medios selectivos diferenciales, los cuales, al igual que los medios diferenciales, presentan básicamente lo mismo, pero con una base o una matriz sólida. Una vez definido lo anterior, podemos mencionar que un examen coproparasitoscópico se realiza en el laboratorio con la finalidad de identificar microorganismos patógenos asociados o enfermedades del tracto gastrointestinal. En la siguiente diapositiva les muestro los principales agentes patógenos causantes de enfermedades gastrointestinales y los principales síntomas clínicos asociados a estas infecciones. En primer lugar, resaltan las especies de Escherichia coli, ya sea enterotóxica, enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica o enteroagregativa. Asimismo, resaltan otras especies bacterianas, como lo son Shigella, Salmonella, Vibrio cholerae, Clostridium y algunas especies de rotavirus y las especies amibianas de Giardia lamblia y Entamoeba histolítica. Cada uno de los microorganismos enlistados en esta tabla presentan mecanismos patógenos diversos, como son la presencia de fimbrias en la pared celular, que son elementos que les permiten adherirse a un sustrato o a las microvellosidades intestinales, o bien a algunos otros factores de virulencia, como son la secreción de endotoxinas y exotoxinas, que son las principales responsables de los síntomas diarreicos y casos de fiebre, así como la irritación, invasión y la destrucción de la mucosa intestinal. A continuación les presento los principales grupos de microorganismos patógenos de importancia diagnóstica en los coprocultivos. En primer lugar, tenemos a las bacterias, dentro de las cuales, y como lo vimos en la diapositiva anterior, existen algunas subpoblaciones de la especie Escherichia coli, las cuales presentan, muchas de las cuales se presentan en la microbiota intestinal normal.
pero existen algunas otras subespecies que tienen un carácter patogénico. De ahí la importancia de su cultivo en medios diferenciales, como es el agar de McConkey, para su posterior detección por otros métodos, como puede ser la detección de algunos genes asociados a su virulencia. Precisamente en esta diapositiva les muestro algunos de estos genes que se han asociado a algunas proteínas y toxinas bacterianas cuya detección por métodos de PCR permite emitir un diagnóstico más preciso. En este caso están ejemplificadas algunas ondas moleculares empleadas en la detección de algunas especies bacterianas patógenas. El ensayo de PCR o reacción en cadena de la polimerasa es la amplificación de secuencias muy particulares, muy específicas, eh, y que se permite la hibridación con su contraparte del DNA extraído inicialmente de las bacterias crecidas en medios diferenciales. Si estas sondas moleculares encuentran sus secuencias homólogas, se unen a ellas en cada ciclo del proceso de PCR y se amplifican de manera exponencial para que al final del ensayo, que generalmente tiene 30 o más ciclos, se obtiene una banda de DNA que puede ser detectable ya sea en geles de agarosa o por métodos espectrofotométricos. Ahora bien, en el caso de que se sospeche la presencia de rotavirus como causantes de infecciones gastrointestinales, se emplean métodos directos y de alta resolución, como lo es la microscopía electrónica, para detectar ya sea partículas virales o antígenos que se desprenden de la cápside de estos virus. En esta imagen les presento los principales tipos virales que pueden ser detectados empleando sondas moleculares en un ensayo típico de RT-PCR, en el cual los diferentes tipos virales ejemplificados en esta diapositiva se asocian como agentes causales de diarreas, vómitos, náuseas y dolor estomacal. Y en su identificación, como les había comentado, se requiere el empleo de una variante de la PCR, que es la reacción en cadena de la transcriptasa reversa, o RT-PCR, a excepción de los adenovirus, los cuales presentan un material genético que es ADN y que puede amplificarse directamente en un ensayo típico de PCR. En algunos casos, y no obstante, obtener diferentes productos amplificados por ensayos de PCR, las diferencias en el tamaño de los amplificados puede ser tan pequeña que no es posible definir con exactitud su tamaño molecular preciso, ya sea en geles de agarosa o por algún otro método, por lo que es necesario recurrir a las técnicas de secuenciación para llegar a una identificación adecuada del agente viral patógeno en particular. Otro método de diagnóstico molecular empleado en los cultivos coproparasitoscópicos y que se fundamenta en la detección de antígenos eh, provenientes de virus parásitos es el ensayo de ELISA, llamado así por sus siglas en inglés. Básicamente, esta técnica se fundamenta en el reconocimiento de un antígeno de la cápside viral por parte de un anticuerpo de la cápside viral, eh, perdón. Esta técnica se fundamenta en el reconocimiento de un antígeno de la cápside viral por parte de un anticuerpo, el cual está ligado a una enzima que da una coloración directamente proporcional a la carga viral y que se determina en un espectrofotómetro para determinar de esta manera la densidad óptica. Además de la infección, como hemos visto, por virus o por bacterias, existen algunos otros microorganismos que tienen una importancia clínica, ya que pueden ser detectados a partir de heces. Tal es el caso de algunos protozoarios como amibas, flagelados, microsporidios y otros tantos helmintos, como que presentan huevecillos y larvas de nemátodos, cestos y tremátodos.
A pesar que la examinación microscópica de las muestras de heces de pacientes es una apreciación subjetiva y que requiere la participación de un microscopista altamente experimentado, esta técnica sigue siendo una herramienta muy empleada, de bajo costo y con resultados aceptables. Dentro de los métodos convencionales de microscopía, tenemos que los más empleados son los exámenes en fresco y las técnicas de concentración y las técnicas de tinción. Y dependiendo del parásito que se busque, será el tipo de microscopía que se siga para su detección. Hablando particularmente del examen en fresco, básicamente se emplean tres medios para la observación y contraste de los parásitos contenidos en las heces. Uno es emplear solución salina, que permite observar huevecillos y larvas de protozoarios y helmintos. El otro es emplear una solución de yodo, que permite la atención de núcleos y depósitos de núcleo en quistes. Finalmente tenemos que la solución de azul de metileno permite teñir y distinguir el cuerpo de trofozoitos presentes en las heces. Ahora bien, hablando de las técnicas de concentración, estas técnicas se emplean cuando la carga parasitaria es baja y no se observan fácilmente en el examen en fresco. Para ello se tienen dos técnicas. Una que es la concentración por sedimentación en solución salina más una solución de formol para fijar los quistes y huevecillos y de esto eliminar su carácter de contaminación hacia el examinador, seguido por la filtración y centrifugación. Por otra parte, la concentración por flotación se fundamenta en el empleo de soluciones que presentan diferentes densidades, como las soluciones de glucosa o de percol, en el cual se coloca la muestra de heces, se hace un homogenado, se centrifuga y los huevecillos o los parásitos se ubican en la parte superior de la mezcla que hayamos empleado. Ahora bien, las técnicas de tinción son una herramienta que permite detectar rápidamente protozoarios, coccidios y microsporidios. Esta técnica se fundamenta en propiedades físico-químicas como es el pH entre los colorantes y los componentes estructurales de los parásitos, como las paredes quísticas y las membranas celulares y de algunas esporas. Tradicionalmente, tengo que mencionarles que cuando un paciente se diagnosticaba con cuadros de amibiasis por la presencia de trofozoitos y quistes en los exámenes coparasitoscópicos, se le recomendaba indiscriminadamente el uso de un fármaco que es el metronidazol. Actualmente se acepta la existencia de dos especies de entamoeba histolítica, una de ellas con las propiedades patógenas y la otra que puede llevar a cabo una coexistencia sin ocasionar molestias para el hospedero y que se conoce como entamoeba dispar. Es importante diferenciar entre ambos tipos amibianos, ya que el tratamiento convencional, como les he mencionado, es con un fármaco que se conoce como metronidazol, el cual es muy agresivo, sobre todo en niños que son muy susceptibles a los cuadros de amibiasis y que puede ocasionar mutaciones o deformaciones congénitas durante el embarazo. Particularmente con este parásito entamoeba histolítica, además de una evaluación microscópica, es necesario purificar hasta donde sea posible las formas de trofozoitos o de quistes y a partir de ellos aislar el DNA para realizar ensayos de hibridación con sondas moleculares. Una vez que se cuenta con estos materiales biológicos, es necesario someterlas a un ensayo convencional de PCR para analizar la hibridación con las ondas moleculares y analizar los productos amplificados y definir si proceden de una especie de entamoeba histolítica o si pertenecen a la especie entamoeba dispar. Y dependiendo de ello,
es el tratamiento farmacológico que se le recomendará al paciente. En esta última diapositiva les muestro una imagen microscópica de la coexistencia de Entamoeba dispar al centro de la imagen, que es esta, la cual presenta un núcleo y un citoplasma muy bien definidos, muy homogéneos, y a su lado, tanto en la parte a la izquierda y a la parte derecha, tenemos presentes dos trofozoitos de Entamoeba histolítica, las cuales se presentan con un núcleo bien definido, pero de manera muy importante, podemos observar que en ambos trofozoitos podemos apreciar la existencia de eritrocitos, los cuales fueron ingeridos por las formas de trofozoitos. Encontrar campos al microscopio con este tipo de coexistencia de los tipos amibianos es sumamente raro y requiere de mucho tiempo del microscopista para analizarlos. Por ello se resalta la necesidad de implementar y mejorar el uso de marcadores moleculares que incrementen la precisión del diagnóstico, disminuyan los costos y los tiempos de análisis para obtener resultados confiables y con ello emitir la terapéutica más recomendable para seguridad del paciente. De esta manera, pues les doy por concluida mi presentación y espero que surjan bastantes dudas, las cuales con mucho gusto les puedo responder en un correo electrónico o a través del coordinador de estos cursos. Muchas gracias por su atención. Sería todo.